Buenas tardes. Quiero agradecer al Instituto de Historia y Cultura Naval su invitación para participar en el ciclo de conferencias sobre historias navales y felicitarles por esta encomiable iniciativa. Porque entre todos necesitamos realzar la multitud de gestas náuticas que existen a lo largo de nuestra historia, pero sobre todo destacar a los marinos, a los navegantes que las hicieron posible. Y creo que se va consiguiendo. Hace unos años, por ejemplo, casi nadie conocía a Blas de Lezo y su gesta en la defensa de Cartagena de Indias. Hoy hay una decena de libros sobre él, monumentos y conmemoraciones. Sin decir que sea un personaje popular, sí podemos reconocer que hoy Blas de Lezo es mucho más conocido. Por otra parte, el 5º centenario de la conmemoración de la primera vuelta al mundo está ensalzando la figura de Juan Sebastián del Cano, protagonista junto a Magallanes de esta gesta. Pero todavía quedan otros muchos grandes marinos que siguen en un cierto olvido a pesar de sus grandes aportaciones en la historia. Y uno de ellos es el cántabro Juan de la Cosa, muy ensalzado en su tierra, ciertamente, pero al que debemos de considerar como un personaje histórico nacional. De hecho, tenemos muy pocos documentos recientes sobre su figura. El Instituto de Historia y Cultura Naval ya desarrolló unas interesantes jornadas de historia marítima en 1999, a las que hay que añadir otros trabajos posteriores de Ricardo Cerezo, Luis San Martín Meras o Hugo de O'Donnell, entre otros. También quiero destacar la labor de difusión que viene efectuando en las últimas décadas la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa, presidida por Juan Antonio Lago Novás, con la distribución en diversas instituciones de las copias en calco manual realizadas en 1892. Y por todo eso, nos complace que hablemos hoy de un personaje histórico, pero poco conocido. Alguien al que quizás solo se le conozca por ser el cartógrafo de la primera carta náutica en el que aparece un nuevo continente que se acabará denominando América. Estamos hablando del autor del primer mapamundi. Pero Juan de la Cosa fue mucho más que un cartógrafo, por importante que fuese su carta. Es un hombre que encaja en el periodo que le tocó vivir. Es un hombre del Renacimiento, más en concreto del 480, es decir, de la época del humanismo. Un periodo en el que Europa se abría al mundo, lo que llevaba una apertura comercial a los mercados orientales. Un interés por las riquezas de Oriente que se fomentará tras los viajes de Marco Polo y que enriquecerá especialmente a los comerciantes venecianos y genoveses. Un floreciente comercio que se desarrollará por medio de rutas terrestres, como la ruta de la seda o la ruta de las especias. Pero un hecho histórico va a trastocar esta situación. La conquista de la ciudad de Constantinopla en mayo de 1453 por el sultán Mehmed II. Porque la caída de Constantinopla supone el fin del Imperio Romano de Oriente, la caída del Imperio Bizantino, que implicó que las rutas comerciales de Oriente pasaran entonces a poder del Imperio Otomano. Y Europa tenía que buscar nuevas rutas comerciales, pero esta vez tenían que ser rutas marítimas. ¿Y quién las inicia? Pues uno de los países que llegara a ser un gran imperio marítimo, Portugal, y más concretamente el infante Enrique de Portugal, el duque de Viseu, más conocido como Enrique el Navegante, aunque él nunca navegó. Con los descubrimientos de los portugueses, las Islas Azores, las Islas Madeira, Cabo Verde y la costa africana, se iba configurando la cartografía del Atlántico y de la costa occidental de África, como podemos ver en este mapa de Pedro Reinel de 1485, que incorpora los últimos descubrimientos de Diego Cao. Pero el hecho más trascendente y que alarma a la corte castellana es la llegada del gran navegante Bartolomé Díaz al Cabo de Buena Esperanza en 1488, hecho que ya aparece reflejado en el mapa de Henricus Martellus. El paso al Índico suponía para los portugueses la llegada a Oriente navegando hacia el este, lo que les abría el camino a la India, a China y a las islas de las especies. Además, tenían protegida esta ruta por los acuerdos con Castilla y, en concreto, por el Tratado de Alcasovas de 1479, que sería ratificado por bulas papales
de Nicolás V y Calixto III. ¿Y qué pasa mientras tanto en los reinos de Castilla y Aragón? Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, tras su unión, están inmersos en la conquista del reino nazarí, que culminarán con la toma de Granada en enero de 1492. Pero con el camino abierto por los portugueses hacia Oriente a través de la ruta africana y una vez finalizada la reconquista, los reyes católicos van a tomar con mayor interés la propuesta de llegar a Oriente navegando hacia el oeste, que 6 años antes le había hecho llegar a Isabel de Castilla el navegante genovés Cristóbal Colón. Colón basaba su teoría para fijar la distancia entre Europa y la costa oriental de Asia, apoyándose, entre otros cálculos, en la cartografía de Toscanelli, como observamos en este mapa de 1457. Cálculos de la esfera terrestre que a su vez procedían de los efectuados por Ptolomeo en el siglo II. En este globo terráqueo de Martín Behaim de 1492, realizado poco antes del descubrimiento, se podría apreciar la distancia a la que se suponía se encontraba la costa oriental de Asia y que coincide con la ubicación real del continente americano. Resumiendo, en la cartografía del siglo XV no existía ni América ni el Océano Pacífico. Tras las capitulaciones de Santa Fe, en abril de 1492, firmadas entre los reyes católicos y Colón, el proyecto hacia las Indias estaba ya en marcha. Los reyes, por sanción real, ordenan a la Villa de Palos que aporte las naves. De la organización de la empresa, búsqueda de los tripulantes y una parte de la financiación de la expedición, se van a ocupar sus 2 más ilustres navegantes, Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón. Disponen de 2 carabelas, pero precisan de una nave de mayor porte, de una nao que sea la nave capitana de la flota. Y para ello toman contacto con un vecino del puerto de Santa María, con el que han comerciado y al que consideran un curtido navegante. Le van a pedir que les alquile su nao, la anteriormente conocida como la Gallega, y que será rebautizada como la Santa María. Su propietario, su armador, es Juan de la Cosa. Juan de la Cosa pertenece a una acomodada familia de la villa cántabra de Santoña, donde había nacido en torno al año 1460. Le llamaban el vizcaíno, lo que va a crear cierta confusión, pero la tradición de la época era llamar vizcaínos a todos los navegantes procedentes del norte. Ha navegado por el Cantábrico y conoce bien la costa norte, aunque finalmente decide establecerse en el puerto de Santa María, feudo en aquella época del ducado de Medinaceli. Armador y propietario de la nao Santa María, ha comerciado con las Canarias, con el norte de África e incluso con el Golfo de Guinea, lo que le ha permitido establecer relaciones comerciales y también personales con los hermanos Pinzón. ¿Y cómo es su nave? ¿Cómo es la nao Santa María? Es una nave de unas 110 toneladas, 52 metros de eslora, 7,5 metros de manga, tiene una vela cebadera en el bauprés, velas cuadras en el triquete y en el palo mayor, una vela latina en el palo mesana y una tripulación en torno a 40 hombres. Juan de la Cosa acuerda con los hermanos Pinzón alquilar su nave para la expedición de Colón, pero a condición de que él viaje como maestre. Cuando zarpan, el 3 de agosto de 1492, Juan de la Cosa tendría en torno a los 30 años. El viaje es de todos conocido. Salen de la Villa de Palos, van a las Islas Canarias, en concreto a La Gomera, y allí toman los vientos alisios para atravesar el Atlántico hasta llegar a la isla de Guanajaní, hoy en las Bahamas, y que Colón bautizó como Isla San Salvador. Posteriormente pasarán a la costa norte de Cuba, que Colón bautizó como Isla de Juana, y posteriormente también a la costa norte de la Española. Las relaciones de Colón con Juan de la Cosa parece que fueron durante el viaje cordiales,
Colón, siempre celoso de su autoridad, sin embargo, se referirá a él como mi discípulo. Pero un hecho trascendente va a alterar esta relación. La noche del 24 de diciembre, la Santa María embarranca en un arrecife y no se la puede recuperar. Colón hace responsable a Juan de la Cosa de su pérdida. Bartolomé de las Casas escribió: se deshonró cuando encalló su barco. Con los restos de la Santa María se construirá el Fuerte Navidad, que será el primer asentamiento europeo en el continente americano. Sin embargo, parece que Colón no le guardó rencor. Tras el descubrimiento de la ruta hacia las Indias, como él creía, no había lugar para enfados. El viaje de vuelta lo harán por las Islas Azores. La niña, con Colón y de la Cosa, llega a Lisboa, donde serán recibidos por Juan II de Portugal, y finalmente a Palos el 15 de marzo de 1493. La Pinta, por su parte, con Vicente Yáñez Pinzón, llega a Bayona, en la costa gallega, y de allí también se dirigirá a la villa de Palos. Nos encontramos entonces con un Cristóbal Colón exultante por haber abierto lo que él creía la ruta hacia las Indias, y será clamorosamente recibido en Barcelona por los reyes católicos. Aún no siendo consciente de ello, Juan de la Cosa había participado con su barco en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Juan de la Cosa acababa de inscribir su nombre en la historia. Los reyes le compensarán por la pérdida de su nave. La posibilidad que se abría para Castilla disponer de una ruta hacia Asia por el oeste llevó a la necesidad de fijar una demarcación de soberanías entre las dos potencias marítimas de la época, Castilla y Portugal. Por el Tratado de Alcasovas, de 1479, Portugal había obtenido la exclusividad de las exploraciones al sur del Cabo Bojador, situado en el paralelo de latitud 26 grados norte. Tras los nuevos descubrimientos de Castilla en el año 1493, el Papa Alejandro VI, por medio de la bula Intercátera, fija la soberanía de Castilla en el meridiano de demarcación a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Pero en 1494, Castilla firma con Portugal el Tratado de Tordesillas, que también será ratificado posteriormente por el Papa Alejandro VI, en el que se fija el meridiano de demarcación en 370 leguas al oeste de Cabo Verde, es decir, esta línea roja a la derecha, soberanía de Portugal, y a la izquierda, soberanía de Castilla. Esta, vamos a llamarle, tolerancia castellana en el desplazamiento del meridiano de demarcación hacia el oeste, permitirá a los portugueses tomar territorios en el Nuevo Mundo. El éxito de la expedición de Colón ha levantado grandes expectativas, de manera que para su segundo viaje Colón no va a tener problemas para encontrar tripulantes. La nueva flota contará con 17 buques y entre 1.200 a 1.500 personas, y zarpa de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. Juan de la Cosa parte en la carabela Santa Clara como uno de los cartógrafos de la expedición. Su cargo será el de maestro de hacer cartas. Al llegar a la Española, se encontrará con que el Fuerte Navidad ha sido destruido y descubrirá que todos sus ocupantes han muerto, lo que le producirá una gran tristeza y amargura. Comienza para Colón la colonización de la Española y organiza una serie de expediciones por el Caribe. Juan de la Cosa participará en la expedición a la costa sur de Cuba, cuya insularidad negará Colón hasta el punto de hacer firmar a todos los tripulantes un documento en el que les hace reconocer haber llegado a la parte continental de Asia. Juan de la Cosa estará entre los firmantes de este documento. Tras una larga estancia en la Española, donde fundarán la Isabela, primera ciudad en el Nuevo Mundo,
el almirante y Juan de la Cosa regresan a España en julio de 1496. Pero a partir de 1499, Colón ya ha perdido el monopolio de las navegaciones a las Indias, lo que abre la puerta a nuevos navegantes. Uno de los que conseguirá de la corona una capitulación para organizar una expedición al Nuevo Mundo es Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda es natural de un pequeño pueblo cercano a Cuenca y ya había participado con las tropas castellanas en la toma de Granada. Ojeda es un hombre de pequeña estatura, pero ágil y buen soldado. También se le toma por hombre religioso y afable, pero se le conocerá, sin embargo, por su espíritu temerario, pendenciero y en ocasiones cruel. El astuto Ojeda necesita para su expedición el apoyo de un experto navegante y cartógrafo. ¿Y a quién recurre? A Juan de la Cosa. También necesita el apoyo de un financiero y lo encontrará en el florentino Américo Vespucio, representante en Sevilla de los Médicis y que, curiosamente, acabará dando su nombre al nuevo continente. La expedición parte con 4 naves en mayo de 1499 y la navegación va a estar centrada en la exploración de la costa norte de Sudamérica, donde, por cierto, ya había estado Colón en su tercer viaje. Al llegar a lo que hoy es la Guayana, la flota se divide en 2. Vespucho, con 2 naves, se dirige hacia el sureste y Ojeda y de la Cosa hacia el noroeste. Pasan por la desembocadura del río Orinoco, el sur de la isla de la Trinidad, hasta llegar al Golfo de Paria. Desde allí recorrerán el norte de lo que hoy es Venezuela, al sur de la isla Margarita, posteriormente Isla de los Gigantes, entran en el largo Maracaibo y finalizan en el Cabo de la Vela. Allí, en el Cabo de la Vela, deciden ir a la Española, cosa que tenían prohibido, fijado en la capitulación, y donde tendrán enfrentamientos con su gobernador Francisco Roldán, nombrado por Colón. Allí se les unirá de nuevo las naves de Vespucio. Ante la imposibilidad de quedarse en la Española, deciden regresar a España, llegando en febrero de 1500. De esta expedición con Ojeda, no van a obtener ningún beneficio económico, ya que apenas hay trueques con los indígenas. Pero Juan de la Cosa aprovechará para elaborar las cartas de marear de toda la costa de la expedición. En su calidad de cartógrafo, con 3 viajes al Nuevo Mundo y su reciente periplo por la parte continental, el obispo de Córdoba, Juan Rodríguez de Fonseca, al que la corona ha confiado la gestión, exploración, conquista y evangelización de las Indias, le encarga la confección de una carta que incorpore los nuevos territorios descubiertos. Y a la confección de esta carta se pone Juan de la Cosa. ¿Y cómo es esta carta? Es una carta manuscrita, en colores, con 2 trozos de pergamino sobre piel de ternera pegadas por el centro. Es una carta que carece de coordenadas geográficas, tiene dibujadas 2 líneas horizontales, la más al norte corresponde al trópico de Cáncer y la más al sur al Ecuador, y una vertical, que es una línea meridional al que algunos autores consideran que pudiese ser una alusión al Tratado de Tordesillas. Dispone de 16 rosas de los vientos, todas independientes, y su decoración procede de la escuela mallorquina, aunque los dibujos e ilustraciones son algo más toscos. Está trazada el mismo año en el que nace el futuro rey Carlos I, y es la única obra de Juan de la Cosa que ha llegado hasta nuestros días. Si entramos ya algo más dentro de la carta, vemos que en Centroamérica, en la parte izquierda, vemos una imagen de San Cristóbal con el niño a hombros, que cubre esta imagen un espacio que entonces era desconocido. Incluso se llegó a especular que podía ser una alusión a Cristóbal Colón. Debajo tiene una frase que dice: Juan de la Cosa la fizo
en el puerto de Santa María en el año de 1500. La costa sur de Norteamérica procede de los datos de los descubrimientos de Juan Caboto del año 1497, estando al servicio del rey Enrique VII de Inglaterra. Allí hay 5 banderas inglesas y una leyenda que dice «Tierra descubierta por los ingleses». Cuba aparece como una isla, a pesar del juramento que Juan de la Cosa le hizo a Colón en su segundo viaje, pero que ya entonces se consideraba una isla, sobre todo a través de los viajes interinsulares. También hay banderas de Castilla. En la costa norte de Sudamérica, de informes proceden los propios descubrimientos de Juan de la Cosa en su viaje de 1499. La costa este también procede de informaciones de Diego Lepe y de Vicente Yáñez Pinzón, que habían llegado hasta el Cabo de San Agustín o Cabo de la Consolación. Hay 2 carabelas con banderas de Castilla. Entrando más en detalle en el Cabo de San Agustín o Cabo de Consolación, podemos leer esta leyenda, y leo literalmente: «Este cabo se descubrió en el año de 1499 por Castilla, siendo descubridor Vicentians». Una alusión clara a Vicente Yáñez Pinzón, al que considera Juan de la Cosa descubridor de Brasil, al haber llegado a la costa norte algunos meses antes que Álvarez Cabral. En el Atlántico hay una gran rosa de los vientos, donde aparece la Virgen María con el niño en brazos, flanqueada por 2 ángeles, clara representación de la Navidad. También se especula que la cara de la Virgen pudiese ser la de la reina Isabel. La imagen de la Virgen María con el niño está dibujada sobre un cartón pegado al pergamino posteriormente. En Europa hay grandes errores y lagunas en la parte septentrional, sin embargo, una gran precisión sobre la cuenca mediterránea, ya que se ilustra por los portulanos. El continente africano era totalmente desconocido en el siglo XV, pero hay algunas alusiones curiosas. Aquí vemos en este retablo a la reina de Saba, en la parte superior de la derecha, de pie, coronada con manto verde y esgrimiendo espada curva, en una clara representación bíblica de su visita al rey Salomón. A su izquierda está Alejandro Magno, de pie, junto a su trono y a la ciudad que él fundó, Alejandría, y debajo de él el preste Juan, en una alusión a la leyenda de un reino cristiano rodeado de musulmanes, y que esta carta lo sitúa en la zona de Abisinia. En el continente asiático, en la parte sur, está representada la India con barcos y banderas portuguesas, en alusión a la llegada de Vasco de Gama. Y en la parte norte, los Reyes Magos, procedentes de Asia, símbolo de las rutas comerciales e iconos de la carta. Algunos historiadores han dudado de que Juan de la Cosa sea el único autor de la carta y de que se limitase a fijar solo los contornos y el diseño. Otra duda que se ha planteado es que la finalizase en el año 1500, aunque realmente se puede interpretar que 1500 fue año de inicio y no de finalización. Dado que los estudios realizados posteriormente y recientemente ratifican la fecha en que se hizo, dejándonos de conjeturas, centrémonos en lo que la propia carta declara, que la hizo Juan de la Cosa y que la hizo en el año 1500 en el puerto de Santa María. Pues bien, a pesar de que ha pasado los últimos meses Juan de la Cosa centrado en su carta, el Nuevo Mundo sigue ejerciendo en él una fuerte atracción y encuentra la ocasión de volver tras el ofrecimiento que le hace Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas, sevillano, de Triana, que parece que tuvo una mocedad borrascosa con fama de espadachín y pendenciero, pero que con el tiempo se ha convertido en un hombre tranquilo y juicioso. Según de las Casas, que era sevillano como él, pero hombre de carácter inquieto y aventurero, se siente atraído por la aventura que supone volver a explorar el Nuevo Mundo, y en junio de 1500 consigue de la corona la capitulación para ir. Dispone de 2 naves, pero necesita del apoyo de un experto navegante
que conozca bien la ruta y a quién va a llamar, a Juan de la Cosa. La expedición sale a finales del año 1500 con 2 carabelas. En esta expedición también participa el futuro descubridor del Pacífico, que él denominó Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa. Recorren toda la zona del Cabo de la Vela y llegan hasta el interior del Golfo de Darién. Consiguen en sus negociaciones algo de oro y alguna marcha por tierra, abriéndose paso por la jungla con los machetes hasta llegar a Santo Domingo, donde llegarán desfallecidos, hambrientos y llenos de andrajos. Pero aquí, en Santo Domingo, tampoco acaban sus penalidades. Acusados falsamente de hacer rescate con los indígenas de la isla, serán arrestados y posteriormente expulsados por el gobernador Francisco de Bobadilla, regresando a España en el año 1502. Juan de la Cosa ya había trabajado, a petición de la corona, en misiones de información en Portugal en el año 1488, tras la llegada de Bartolomé Díaz al Cabo de Buena Esperanza. En esta ocasión, su misión, vamos a llamarla de espionaje, en Lisboa, consiste en recabar información sobre la expedición portuguesa al Nuevo Mundo del año 1501 y, en concreto, a las tierras descubiertas por Cabral en 1500. Expedición a la que, por cierto, formó parte Américo Vespucio. Fue descubierto por los portugueses, apresado, encarcelado y posteriormente liberado tras la intervención personal de la reina Isabel, con la que se encontró en la corte en aquel momento en la ciudad de Segovia. De la Cosa ya había estado en 4 ocasiones en el Nuevo Mundo, pero en expediciones al mando de Colón, de Ojeda y de Bastidas. Quiere regresar, pero en esta ocasión, y apoyándose en su gran prestigio, consigue una licencia de la corona y, con el apoyo de Juan de Ledesma, organiza la primera expedición a su mando. Dispone de 4 naves y, tras recalar en las Canarias, llega a la isla de Margarita. Navegan por toda la costa, negociando con los indígenas, lo que le va a reportar ciertos beneficios, y finalmente recalan en el puerto hoy de Cartagena, donde se encuentran con la expedición de Cristóbal Guerra. Mientras Juan de la Cosa está haciendo incursiones en la isla del Fuerte y en el río Darién, Cristóbal Guerra se dirige al Golfo de Urabá. Allí se va a encontrar con grandes problemas y pide ayuda a Juan de la Cosa. Va a partir en su ayuda, a pesar del mal estado de las naves, pero al llegar están en tan mal estado que no le tendrá más remedio que encallarlas y tratar de repararlas. En Urabá, Juan de la Cosa y sus hombres permanecerán varios meses pasando muchas penalidades porque están en una zona muy insalubre, tan insalubre que pierde la mitad de sus hombres por culpa de las enfermedades, como la malaria. Finalmente, y con solo 2 naves, se dirige al Golfo de Zambia y finalmente a Jamaica. En Jamaica pierde otra nave y, con la única que le queda, decide enviar a los enfermos a la Española. Él se queda en la isla con Juan de Ledesma y un grupo de unos 30 hombres. Ante el riesgo que tienen allí de ser atacados por los indígenas, que son belicosos, llega a un acuerdo con Ledesma para capturar a los caciques y retenerlos como prisioneros hasta que llegue una nave de rescate. Finalmente, esto ocurre con una nave enviada desde Santo Domingo por el gobernador Nicolás Obando. Y tras una estancia en la Española, regresará en 1506 pagando a la corona el famoso quinto real por los beneficios obtenidos. Al año siguiente, en el verano del año 1507, de la Cosa se va a ocupar, por encargo de la Casa de Contratación que se había fundado en 1503, de la protección de las costas de Cádiz, que estaban siendo amenazadas por los piratas, en su mayoría portugueses, que asaltaban las naves procedentes de América. Al finalizar esta misión, por el Golfo de Cádiz, de la Cosa inicia el que sería su 6º viaje. La existencia de este 6º viaje ha levantado polémica. La mayoría de los historiadores, Martín Fernández de Navarrete, Enrique Leguina, Víctor Andresco,
lo sitúan entre finales del año 1507 y principios de 1508, aunque otros historiadores, como Antonio Ballesteros, por el contrario, cree que este viaje no se llegó a producir. Lo que sí es constatable es que de este viaje existen escasa información y pocas referencias. Por aquella época, y estamos ya en el año 1508, ya se tenía el convencimiento de que las nuevas tierras descubiertas eran un nuevo mundo, un nuevo continente. Y también que este nuevo continente constituía una barrera para llegar a Asia. Era necesario, por lo tanto, buscar un paso hacia el oeste. Y para tratar sobre esta posible ruta hacia la especiería, Fernando el Católico, también regente de Castilla, tras el fallecimiento de la reina Isabel en 1504, convoca en la ciudad de Burgos, en marzo de 1508, a sus más acreditados navegantes. Allí acuden Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Solís, Américo Vespucho y Juan de la Cosa. De esta reunión, y con el ánimo de controlar las colonizaciones que se estaban produciendo, surgirán también nuevos nombramientos. Diego de Nicuesa es nombrado gobernador de Castilla del Oro y Alonso de Ojeda, gobernador de Andalucía la Nueva. También se confirma a Juan de la Cosa como alguacil mayor de Urabá. Tras esta reciente confirmación de nombramiento, podemos decir, Juan de la Cosa se dirige a la isla de la Española, donde piensa instalarse junto a su mujer, Juana del Corral, con la que se había casado poco antes de su segundo viaje, y el resto de su familia. Estando en Santo Domingo, su primera misión es intermediar en la disputa que hay entre Nicuesa y Ojeda por la delimitación de sus respectivos territorios. Y llegado a un acuerdo entre ellos, Ojeda le pide que le acompañe a Andalucía la Nueva, de donde ha sido nombrado gobernador y donde tiene previsto iniciar la colonización. Desoyendo los consejos de la Cosa, que le previene de la belicosidad y agresividad de los nativos de la zona, Ojeda decide desembarcar en Bahía Calamar, junto a Cartagena. Allí, en la playa, tienen el primer enfrentamiento con los indígenas, del que salen victoriosos. Pero Ojeda decide perseguirles por la selva y al llegar al poblado de Turbaco sufren una emboscada. Ojeda logra escapar, pero Juan de la Cosa y algunos de sus hombres son acorralados. No voy a ser yo el que defina lo que allí ocurrió. Dejemos que nos lo explique un gran historiador, Antonio Vascano, que describe así lo ocurrido. Pero los indígenas afluían cada vez en mayor número y con más terribles alientos. Por cada muerto que rodaba atravesado de balas, surgían de la espesura 10 vivos que empuñaban al punto los arcos y los dardos. Al final, acorralaron a Juan de la Cosa y a sus heroicos compañeros, y fueron cuerpo a cuerpo matándolos a todos, siendo el último en defenderse y en sucumbir el valeroso Juan de la Cosa, materialmente acribillado de heridas, cubierto de sangre, con más de 20 flechas envenenadas en su cuerpo. Este trágico final ocurrió el 28 de febrero de 1510. Otro historiador, Enrique de Leguina, escribió: así concluyó la vida del valeroso capitán y sabio navegante con la más gloriosa suerte que un soldado podría apetecer, dejando impreso su nombre en los anales históricos de la conquista de las Indias, donde brillará siempre con inextinguible esplendor. Como vemos, le da la categoría de capitán que le había sido concedido a Juan de la Cosa por la corona. Ojeda, que había escapado del ataque de los indígenas, pidió ayuda a Diego de Nicuesa. Ambos, solventando sus diferencias,
se unieron para vengar la muerte de Juan de la Cosa y de sus hombres, arrasando el poblado de Turbaco y dando muerte a sus habitantes. ¿Por qué conocemos la historia de Juan de la Cosa? Por historiadores de Indias, historiadores como Francisco López de Gómara, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas y su continuador, Antonio de Herrera y Tordesillas. ¿Y qué pasó con la carta de Juan de la Cosa? Con su gran legado. Pues la carta estuvo en el despacho del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, presidente de la Junta de Indias en la época, como lo atestigua el cronista Pedro Mártir de Anglería. La carta en algún momento es robada y llevada a Francia, donde desaparece hasta que es descubierta más de 300 años después, en una almoneda en 1832, por el naturalista y aristócrata francés Barón de Valkenaer, que había sido conservador del Departamento de Mapas de la Biblioteca de París. La carta de Juan de la Cosa formó parte de su colección y fue mostrada a insignes naturalistas, entre ellos nada menos que al barón de Humboldt. A su muerte, sus herederos anunciaron su venta en subasta pública. Enterado el naturalista y diplomático coruñés Ramón de la Sagra, se lo comunicó al gobierno español, que le comisionó para su adquisición. Lo logró, no sin grandes dificultades, dado el enorme interés que suscitó entre prestigiosas instituciones, incluida la propia Biblioteca de París, por conseguirla. La carta volvió a España en 1853 y desde entonces está expuesta en el Museo Naval de Madrid. Nunca ha sido restaurada y se encuentra en buen estado de conservación. La carta de Juan de la Cosa, su magnífica y maravillosa carta náutica, su mapamundi, es su gran legado, pero también la causante de que haya eclipsado sus otros grandes valores. Porque Juan de la Cosa, además de un excelente y hábil cartógrafo, fue armador, comerciante, diplomático, explorador y un extraordinario y experimentado navegante. Un auténtico hombre del Renacimiento. Un hombre serio, afable, juicioso, fiel compañero, sencillo de trato, un hombre sin codicia ni ambición. Un navegante elogiado por todos los cronistas de Indias, pero quedémonos con la que le dedicó la reina Isabel de Castilla, que escribió: «Sería más y mejor servida con que Juan de la Cosa hiciese el viaje, porque creo que lo sabrá hacer mejor que otro alguno». Juan de la Cosa participa en el viaje del descubrimiento con su propia nave. Es explorador de las costas del continente americano. Es el cartógrafo del primer mapamundi en el que aparece por primera vez América, y también el diplomático al servicio de los reyes católicos, a los que sirvió con eficacia y lealtad. Un navegante y un marino extraordinario. Sin embargo, tenemos que reconocer que Juan de la Cosa no ocupa, aún hoy, el lugar que se merece en la historia como uno de los artífices del Imperio español en América. Muy bien. Bueno, hemos terminado la conferencia, comandante, pero me gustaría aclarar que esta conferencia sobre Juan de la Cosa no pretende abrir un debate académico, ni entrar en un análisis profundo
sobre las distintas interpretaciones que se ha hecho sobre su figura y su carta. El objetivo de esta conferencia es de divulgación, intentando generar sobre el personaje histórico que creemos que es justicia merece un mejor conocimiento. Y para ello vamos a utilizar los mecanismos de comunicación que tenemos, como YouTube ahora, sin olvidar que todo medio de comunicación tiene sus pautas, YouTube también, pautas que tenemos que respetar si queremos conseguir interés y cobertura. Y ahora, adelante, con mucho gusto, si hay alguna duda o alguna aclaración, a tu disposición. Tenemos un par de preguntas que han llegado por correo electrónico. En el chat ahora mismo no tenemos ninguna, así que paso a leer alguna de las que hemos recibido. La carta de Juan de la Cosa es realmente la carta de un mapamundi, teniendo en cuenta que falta el Pacífico. Bien, hay que cedirse quizá al estudio de Catherine Navío Cerezo, que hizo un análisis sobre la cobertura de la carta. Realmente la carta tiene 288 grados. Es decir, a la carta, para que fuese un mapamundi de lo que entendemos hoy, que abarque todo el mundo, le hacen falta todavía otros 102 grados. Es efectivamente una carta a que le falta el Pacífico. No hay que olvidar que el Pacífico se descubre por Vasco Núñez de Balboa en el año 1513. No se conocía ni siquiera su existencia ni su magnitud. Es lógico que en una carta de 1500 no apareciese. Lo que sí podemos decir que es el mapa mundi, que al abarcar en aquel momento los 4 continentes conocidos, al incorporar América, Europa, África y Asia, y gracias a esta carta América, tenemos ya lo que podríamos denominar el mapa mundi del año 1500. Una segunda pregunta. Algunos autores afirman que hay 2 Juan de la Cosa, uno en el primer viaje y otro en el segundo, que se considera el autor de la carta. Y curiosamente esa polémica la han creado grandes historiadores, como es el caso de Morrison, como es el caso de Windsor, y nada menos que Alicia Gould. Pero hoy la mayoría de los historiadores y de los estudiosos sí que consideran que esa figura que aparece en los escritos de Juan el Vizcaíno corresponde a Juan de la Cosa tanto en el primero, en el segundo viaje, y que es, lógicamente, el autor de la carta. Podríamos decir que hoy damos por hecho que forma parte, es la misma persona. Pero la polémica está abierta, y vuelvo a decir que incluso Alicia Gould hizo esta afirmación de distinguir entre el Juan Vizcaíno del primer viaje que acompaña a Colón, en el viaje del descubrimiento, del que acompaña en el segundo y que es el autor cartográfico de la carta. La polémica probablemente está abierta, pero la mayoría de los historiadores hoy cierran esto afirmando que hablamos de la misma persona. Una tercera pregunta, venida por correo electrónico. ¿Qué trato dieron los exploradores a los indígenas? Bien, claro, es un tema muy polémico entre los colonizadores y los exploradores, ¿no? Realmente en aquellos viajes eran viajes de exploración. Su interés máximo no era explotar las minas o incluso terrenos o tierras. En aquella época era el comercio, era el trueque, era el intercambio con los indígenas. No quiere decir esto que en aquellos primeros viajes no hubo algún, podemos decir, discutible tratamiento, como ocurrió con Cristóbal Guerra en las primeras expediciones al norte de Sudamérica. Pero realmente podemos decir que tanto por parte de la corona, la reina Isabel de Castilla había dejado claramente que se les considerase a los habitantes del Nuevo Mundo súbditos de la corona, había una protección real sobre estos habitantes. También hay que decir que en aquella época, tanto por parte de Juan de la Cosa como de algunos otros navegantes, como Vicente Yáñez Pinzón, eran muy respetuosos con los acuerdos que se habían establecido en sus propias capitulaciones con la corona. Y hay que también entender el carácter de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa era un hombre, le hemos llamado humanista, era un hombre comprensivo, era un hombre tolerante, era un hombre juicioso. No hay ningún escrito de los historiadores de Indias que hagan alusión a algún problema que tuvo con maltrato con los indígenas. Una pregunta recién puesta en el chat. ¿Cuál sería una buena bibliografía moderna de Juan de la Cosa? Es una pregunta desde México.
Bueno, realmente ya he dicho que últimamente había pocos tratados. Yo le recomendaría que estudiase los trabajos del capitán Navío Cerezo que están publicados en la revista Historia Naval, también los trabajos de Hugo de O'Donnell. Me parece que un autor muy interesante a estudiar es Ballesteros. También podríamos decir también los trabajos que se han hecho posteriormente o que se pueden extraer de Cervera Piri, que están impresos también en la revista Historia Naval y que corresponden también a las jornadas que se desarrollaron en el año 1999 por el propio Instituto de Historia y Cultura Naval, entre otros autores. Pero realmente hay que reconocer que falta biografía sobre Juan de la Cosa, que están pendientes de que quizá entremos en profundidad a estudiar a este personaje, que entre otras cosas hemos comentado que se merece un mejor conocimiento. Hay una pregunta bastante general que dice que si fue tan importante, que ¿por qué está tan olvidado? Pero están olvidados realmente muchos navegantes del 15 y del 16, es decir, por no entrar ya por los navegantes del Pacífico y centrándonos en el Caribe, Juan de la Cosa probablemente sea una gran injusticia el poco trabajo de investigación que se ha hecho sobre él, pero también había que hablar de Vicente Yáñez Pinzón, por ejemplo, de Díaz de Solís, por ejemplo, de Ojeda también, de Ponce de León. Es decir, fueron navegantes que hicieron realmente lo que fue la punta de lanza del Imperio Español que procedió del Caribe. Tanto Ponce de León, el descubrimiento de la Florida en América, como los descubrimientos hasta las costas de Brasil, de Vicente Yáñez Pinzón, de lo que hoy es la norte de Colombia, de Ojeda, y de Díaz de Solís, que llegó nada menos que hasta la desembocadura del Río de la Plata, son hoy grandes navegantes, grandes descubridores, de los que se tiene todavía muy poco conocimiento. Es una de las injusticias que probablemente tengamos la responsabilidad de resolver. Hay una que no podemos dejar de pasar, es del general Pardo de Don Lebún. Sorprende el detalle de la costa en la carta de Juan de la Costa. Es de suponer que Juan de la Cosa poseía abundante información de otros navegantes, aparte de españoles y portugueses. ¿Alguna luz sobre ello? ¿Otros fuentes de información? Sí, hemos mencionado a Juan, que es una pregunta que surge la información de Juan Caboto, que hizo este viaje desde Bristol al servicio del rey de Inglaterra. Bueno, realmente, ¿cómo puede llegar información de las costas de lo que hoy es la parte este de Norteamérica, de un navegante que estaba al servicio de la corona británica y que esto está reflejado en las cartas, con representaciones incluso de banderas de Enrique VII, del primer rey Tudor? Bueno, hay una explicación, o una doble explicación. A la vuelta de Juan Caboto, realmente él presenta sus resultados en la corte inglesa. Allí estaba de embajador Pedro de Ayala. Pedro de Ayala recibe la información directa de la corte de Londres y esa información, como embajador correspondiente, se la envió a los reyes de Castilla, a la reina de Castilla. Es muy de creer que la reina lo hizo llegar nada menos que al responsable de todas las expediciones, que era el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Una vez que esta información de Juan Caboto llegó a las manos de Juan Rodríguez de Fonseca, se la pondría, lógicamente, a disposición. Le estaba diciendo a Juan de la Cosa, haz una carta de todos los territorios recientemente descubiertos. Estamos hablando de una carta de 1500, Juan Caboto hace este viaje en 1497. Era lógico que incorporasen estos datos en la carta. La otra fuente procede de un comerciante inglés, creo que era John Day, creo que se llamaba, que le envió una carta a Colón, y se la envió también en el año 1497. Con estas dos fuentes de información podíamos pensar que tanto la costa norte norteamericana, que era la más difícil de obtener, como la costa norte de Sudamérica estaba en poder de Juan de la Cosa. Bien, y quería simplemente, aunque no ha venido una pregunta, si me quedan antes 5 minutos, quería hacer un pequeño comentario. Y es las relaciones de Juan de la Cosa y Colón. Que se ha dicho, se llevaban bien, se llevaban mal. No es posible que incorporase a Cristóbal Colón con la imagen en su carta.
Vamos a situarnos realmente dónde se produce el enfrentamiento entre ellos. Coloquémonos en el Caribe. En Caribe, una noche de diciembre, el 24 de diciembre del año 1492, en el que se celebra la Navidad. Están todos los marinos españoles en cubierta celebrando la Navidad. Todos. Y dejan al mando del control de la nave a un grumete. Esto es lo que nos dicen los historiadores. Pero imaginemos la situación. La nave garrea. Han echado el ancla y el ancla está garreando. La nave poco a poco, en una mar calma, completamente calma, con un viento muy suave, sin olas, poco a poco se van deslizando por el sitio de fondeo hasta que acaba en un acantilado, en un arrecife. En ese momento, en el golpe con el arrecife, todos los que están en celebración se enteran de que acá aquella nave ha encallado. Conociendo la personalidad de Colón, hay que entender el enfado que tiene en aquel momento, el carácter pronto que tenía, y a quién va a echar la culpa, lógicamente, a su maestre, a Juan de la Cosa. Pero no olvidemos, Juan de la Cosa era el dueño del barco. Y si todos los marinos saben que cuando hay capitán, ¿quién manda? ¿Quién es el responsable realmente de la seguridad de una nave final? El capitán. Colón lo tuvo que entender, porque por encima de todo era un gran marino. Tuvo que entender que el maestre, en aquellas circunstancias en el que se había fondeado con mar calma y viento débil, no había tanto riesgo de garrear. Se produjo este accidente que es, podemos decir, vamos a llamarle, normal, en tierras y en parajes totalmente desconocidos. No le tuvo que guardar rencor. Volvieron juntos a España. Volvieron juntos otra vez en el segundo viaje. Y si nos atenemos a los escritos de los historiadores, no entendemos que realmente Colón le guardó ningún rencor. Pero voy a terminar, porque creo que también una razón de que esta relación no fuese tan mala fue la propia personalidad de Juan de la Cosa. Era un hombre juicioso, era un hombre responsable y, sobre todo, era un hombre de bien. No creo que con esta personalidad llegase a ningún enfrentamiento. Por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado.